Puede sentarse. Aleluya, qué hermoso canto. Nada nos moverá. Dígale que está a su lado, nada te moverá. Estará firme hasta el final. ¿Cuántos amanecieron hoy en victoria? Saluda al que está a su lado y dígale qué hermoso andas en esta mañana. Dígale, prepárate para el mundial. Desde hoy, Dios mío, va a ser fútbol parejo. Gloria a Jesús. Abra su Biblia en el libro o en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, los colosenses, capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Si hoy usted presta atención a lo que va a escuchar, no saldrá igual, saldrá diferente. Pero si se pone a manejar el celular y a ver las redes sociales mientras yo predico, mejor si yo se quedaba en su casa. Usted necesita concentrarse en lo que Dios le va a hablar. Amén. Usted vino a este lugar a recibir palabra. Así que dígale al que está a su lado, no me molestes. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dijo Pablo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Jesús, perdonándoos todos los pecados. Escucha el 14 y el 15. Anulando el acta de los decretos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola, el acta, de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió ¿qué? Públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Usted consigue en estos versículos la victoria total, 100% y definitiva de Jesucristo sobre el diablo. Aquí fue donde Jesús le pisó la cabeza al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí es donde Jesús le pisó la cabeza al diablo, profetizado ya en Génesis 3:15, donde dice, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Es exactamente el cumplimiento de esa profecía. Cristo murió sin pecados. Satanás buscó la manera de que Jesús pecara, porque si Jesús pecaba, ya no podría ser el redentor. Como un pecador salva a otro pecador, es imposible. Y Jesús tenía la tarea del Padre de permanecer sin pecados, actuar como hombre hasta que muriese en la cruz. Ese era su propósito. Y cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, consumado es. Es decir, lo he logrado. He llegado hasta este lugar sin pecados. Y Satanás no entendía el plan de redención. Oído, si Satanás hubiese entendido el plan de redención, nunca hubiese matado a Jesús, porque era ponerse el cuchillo en el cuello. Y Satanás no entendía ese plan de redención. Llevó a Jesús a la cruz después de haberlo castigado por esos soldados romanos, y estando en la cruz y haber muerto y resucitado,
Jesucristo hizo algo, y lo leemos aquí, que Él anuló el acta de los decretos. Yo le pregunté a un abogado esta semana, ¿qué es un acta? Un acta es un documento que se levanta, se firma y deja constancia de algo, de la asamblea, de la reunión que se hizo. Y esa acta puede ser presentada como un documento legal para defender una posición, un terreno, un caso X. Y cuando veo que la Biblia dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Diga conmigo, decretos. Hoy titulé esta enseñanza, anulando decretos. Puede que hoy usted ande con un decreto encima, pero hoy se rompe ese decreto en el nombre de Jesús. Pueden haber muchos decretos. Hay personas que llevan decretos de muerte. Hay personas que mueren prematuramente. Por ejemplo, los sicarios, los asesinos. Esa gente carga encima de ellos un decreto de muerte. Una persona que esté con un decreto de esterilidad. Hay hombres que tienen decretos de no poder tener hijos. Hay mujeres que tienen un decreto de esterilidad que no pueden tener hijos. Hay decretos de muerte prematura por problemas, enfermedades genéticas. Hay personas que dicen, posiblemente a mí me dé cáncer porque toda mi familia se ha muerto de cáncer. Eso es ya validar ese decreto, un decreto de muerte. Enfermedades genéticas, morir en un accidente. Yo le he dicho aquí en este altar, la familia Kennedy, esa gente tiene un decreto de muertes trágicas. Si usted le gusta leer, léase la manera en que han muerto los Kennedy, sobre todo la historia del presidente Kennedy, que lo mataron de unos balazos, un francotirador en su carro presidencial en Dallas, Texas. Le volaron el cerebro al lado de su esposa en esa mañana, esa tarde oscura de los Estados Unidos. Y si usted lee la historia de los Kennedy, va a notar que esas personas han muerto trágicamente. Y el hecho de que eso ocurra es que carga un decreto de muertes trágicas. Es decir, que un decreto es un anuncio en el mundo espiritual que llega a cumplirse sobre la vida de una persona, de una familia. A lo mejor usted que me oye o alguien que me oiga en YouTube puede cargar un decreto de pobreza, de miseria. Hay familias que no salen adelante, no pueden prosperar, no avanza, todo se viene abajo porque hay un decreto de pobreza y de miseria. Y cuando alguien o una familia o un matrimonio o un hogar tiene encima de ellos un decreto de miseria, es prácticamente imposible que surjan, al menos que se levanten a anular ese decreto que reposa sobre ellos. Que eso sería ya el final del mensaje. Es decir, que un decreto es una fuerza espiritual. Es una fuerza espiritual que domina la vida de una persona, de una familia, de un líder. Hay líderes que no avanzan. Pasan los años y estancados en el mismo sitio. ¿Será que hay decretos de esterilidad espiritual sobre ellos? Es decir, que un decreto es algo sumamente poderoso. Y note que Jesús en la cruz del Calvario dice que anuló, diga conmigo, anuló
no dice que anulará. Ya es un veredicto, ya es una sentencia. Yo busqué la palabra veredicto, la copié aquí en mi Biblia. Escucha esto. Un veredicto es una decisión final pronunciada en un jurado que tiene investidura de autoridad. Un juez tiene un revestimiento de autoridad y cuando da un veredicto es una ley, es un decreto. Y nótese que Jesucristo en la cruz del Calvario tomó un acta que había en contra tuya y esa acta estaba llena de decretos satánicos, de muerte, de esterilidad, de enfermedades, de pobreza, de divorcios. Todos esos decretos que eran en contra tuya, Jesucristo lo tomó y lo clavó en la cruz y hoy te declara libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tú eres libre del acta de decretos. Dáselo fuerte al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Un decreto es una orden dada por alguien de autoridad. Cuando un padre habla a sus hijos, pronunciándole palabras, ese padre está haciendo decretos sobre sus hijos. Porque los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Yo he contado esto muchas veces, pero me viene a la mente ahora que digo esto. Una hermana de la iglesia que estuvo en la iglesia hace años escuchó una prédica que di acerca de las palabras, el poder que se desata cuando hablamos. Me dice: Pastor Robert, yo le serví años a unos italianos y la muchacha de esa familia se enamoró de un venezolano y el padre no quería esa relación. Pero la mujer estaba muy enamorada, la muchacha, 20 años. Y ella se casó a escondidas de su papá. Y el día que fue a su apartamento, yo estaba ahí, dijo. El día que fue a retirar su ropa para irse con su esposo, el padre estaba muy molesto y soltó un decreto. Y le dijo: todos los hijos que tengas con ese hombre los vas a abortar. Hay personas que no saben, desconocen lo que es un decreto como este. Un padre, cuando habla a sus hijos, está escribiendo en el mundo espiritual un decreto, sea bueno o sea malo. En este ejemplo que le estoy dando, un hecho real, este hombre soltó un decreto de muerte sobre sus nietos, que a lo mejor su hija iba a concebir. Y la hermana me dijo: pastor, la muchacha lleva 3 abortos, no ha podido tener hijos. Y eso no es casualidad, esos son las consecuencias de haber dado un decreto de muerte. Y a Satanás le conviene, que usted hable palabras de ese tipo, porque Satanás se agarra de esos decretos que usted suelta para poder tener autoridad sobre su vida. Escúcheme, Jesucristo le quitó la autoridad al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Satanás no tiene exousia, autoridad sobre nosotros. Satanás no ha perdido poder, porque poder es una cosa. Hay predicadores que yo oigo que dicen, yo pienso, este no sabe lo que está diciendo, porque dicen: Jesucristo le quitó el poder al diablo, y eso no es verdad, porque Satanás sigue teniendo poder. Es un ser espiritual que se mueve en la 4ª dimensión, y en la 4ª dimensión del espíritu tiene poder sobre la materia.
lo físico. Jesucristo no le quitó el poder al diablo. Jesucristo le quitó la autoridad al diablo. Y Satanás no puede vaciar el poder sobre ti, porque Satanás no tiene autoridad sobre ti, porque Jesucristo se la quitó. Aleluya. Ahora, cuando tú decretas palabras de muerte, cuando tú decretas palabras de pobreza, cuando tú decretas palabras de esterilidad, cuando tú decretas palabras de enfermedad, tú le estás dando autoridad al diablo en esas palabras para que él pueda venir contra ti con autoridad. Pero Jesucristo le quitó 100% la autoridad al diablo sobre nosotros. Dice la Biblia aquí que Jesús anuló, diga conmigo, anuló el acta de los decretos que era en contra nuestra. Ya todo decreto de muerte, ya todo decreto de enfermedad, ya todo decreto de miseria, ya eso fue anulado. Tú eres libre de todo decreto del diablo. Aleluya. Dale un aplauso de alabanza a Jesús. Aleluya. Ahora, esto puede ser ignorado por muchos cristianos, y de hecho lo hay. No sé qué porcentaje habrá, pero no sé si decirte más del 80% o más del 70% de la iglesia desconoce esta victoria de Jesús. Y escucha esto: aunque la obra de Cristo es legal y total, de nada serviría si no lo conocemos y lo activamos. ¿Para qué sirve esta victoria si tú la desconoces? ¿Para qué sirve tener un carro 0 kilómetros en el estacionamiento de tu casa y luego te vas en un rapidito? ¿Aló? ¿De qué sirve tener una cuenta bancaria abultada y comer como un mendigo? ¿De qué sirve que Jesús haya anulado el acta de decretos si tú desconoces esta victoria? No, de nada. Porque el desconocimiento le favorece al diablo. A Satanás le conviene que tú desconozcas este versículo bíblico. Y escuche, el 15 dice: y despojando a los principados. ¿Qué es un despojo? Un despojo es el botín que toma el vencedor. Cuando el rey Josafat fue rodeado por los enemigos de Jerusalén, ellos ayunaron, ellos alabaron. Dios envió un espíritu de confusión sobre los edomitas, los enemigos de Israel, los del monte de Seir, los moabitas, y ellos se mataron unos a otros. Y cuando ellos entraron en el campamento de sus enemigos, todos estaban muertos. Y dice la Biblia que duraron 3 días tomando el despojo. Aleluya. Yo declaro que antes de terminar este año, tú vas a recoger los despojos que dejó el diablo, que te quitó Satanás, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice: despojando a los principados y a las potestades. Todo lo que el diablo te robó, todo lo que Satanás te robó, ya es tuyo otra vez. ¿Por qué? Porque aquí dice que Jesucristo despojó a los principados y a las potestades. Y no solo eso, dice que los exhibió públicamente. ¿Sabes cuándo ocurrió esto? En los días que Jesús estaba muerto.
Eso lo desconoce mucha gente, porque tú ves a Jesús muriendo un viernes a las 3 de la tarde. Hubo un eclipse solar, se oscureció toda la tierra. Tú sabes que los eclipses solares tienen que ver con el mundo y los eclipses lunares tienen que ver con Israel. Y ahí dice que se oscureció toda la tierra y nos habla que hubo un eclipse solar. Es decir, que lo que estaba ocurriendo en ese momento en la cruz del Calvario, en el Gólgota, estaba afectando al mundo entero. Y cuando Jesucristo muere ese viernes a las 3 de la tarde, Jesucristo vuelve a aparecer el domingo en la mañana. ¿Y dónde estaba Jesús antes de haber resucitado? Estaba arreglando cuentas con el diablo. Aló. Satanás estaba alegre porque llevó a Jesús, aleluya, a la cruz. Pero de repente Jesucristo se le aparece en el mundo del espíritu. Y le dice: diablo, aquí están los decretos de muerte, de enfermedad, de pobreza, de miseria que tenías en contra de mi creación. Quiero arreglar este asunto legal hoy mismo. Satanás estaba perplejo. Satanás estaba confundido. Y Josué hizo algo que fue exactamente lo que hizo Jesús. Josué, oído, Josué cuando vencía a un rey, venció a 30 reyes para tomar la tierra de Canaán. Josué agarraba el rey vencido, agarraba el ejército vencido, y él agarraba al rey, lo hacía que se postrara, y Josué levantaba su pie y la colocaba sobre la cabeza del rey vencido. Y le decía a su ejército: ejército, mire dónde está su líder, mire dónde está su rey. Lo he vencido y le he pisado la cabeza. Cuando aquí dice, despojando a los principados y a potestades, y dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo tomó al diablo, agarró a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad y les dijo: óigame, tinieblas, aquí está su líder, Satanás, y le piso la cabeza y hoy le quito la autoridad que tenía sobre la creación. Aleluya. Dáselo fuerte, es una gran victoria que Jesús alcanzó. Dáselo más fuerte, aleluya. Satanás perdió la autoridad sobre nosotros. Que todavía esté suelto y haciendo desastres, claro. Que todavía ande por allí destruyendo a las personas, a las naciones, a los matrimonios, sí. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que conocer. Diga conmigo, conocer. Si tú no conoces la verdad, sigues esclavo de la ignorancia. Lo repito. Si tú no conoces la verdad, eres esclavo de la ignorancia. Y Jesucristo lo dijo en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y el conocimiento de esa verdad te hará libre. Oído, desconocer esta victoria de Jesús no le conviene a la iglesia. ¿Pero por qué no le conviene? Porque a Satanás le interesa que tú desconozcas esto, porque él no quiere que tú sepas que Jesucristo lo venció totalmente. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos hoy en día? Que no leen Biblias. No leen Biblias. La agarran el domingo, la vuelve a agarrar el otro domingo.
No pasan tiempo leyendo las escrituras. Estaba escuchando a Benny Hinn esta semana. Muchacho, dijo algo que me dejó atónito. ¿Quiere que se los diga? Curiosos. Benny Hinn dijo, escucha esto. Fui a realizar un trabajo en la isla de Patmos, donde Juan escribió Apocalipsis. Iba a hacer unos programas de televisión en la isla donde Juan escribió el libro de Apocalipsis. Y me llevé a un pastor de Orlando, Florida, dijo. Y me lo llevé a la isla a hacer el programa con él. Le pagué hotel, le pagué comida, le pagué el viaje. Imagínate, la isla de Patmos. Y estando allá, dice Benny Hinn, comencé a hacer el programa. Llevaba 4 programas y él no había hablado nada. Y yo le dije, hermano, por favor, hablemos, pregúnteme. Yo le respondo, yo le pregunto, usted me responde. Y el pastor de una iglesia de 5,000 miembros le dijo, escucha lo que le dijo. Le dijo, Benny, perdóname, es que yo no sé nada del libro de Apocalipsis. Yo quedé, la cara de Benny Hinn era de asombro también. ¿Cómo? Le dijo. ¿Que no conoces nada del libro de Apocalipsis? No, no conozco ese libro. Pero tú eres pastor de una iglesia de 5,000 personas. ¿Qué predicas a tu iglesia? Bueno, yo le predico de solucionar problemas que saco de libros. Es decir, que tú le predicas a la iglesia cosas de los libros y no le predicas la Biblia. Así es, le dice el pastor. Y Benny Hinn le dijo, pero tú estás en peligro de muerte. Estás en peligro porque estás desnutrido espiritualmente. Si no lees Biblia. Oído, y dijo algo que es verdad. Dijo, que tú veas milagros, que tú veas sanidades, que tú veas prodigio, eso no te da estabilidad espiritual. Lo único que te da estabilidad espiritual es que conozcas, leas la palabra de Dios. Y es verdad. Y Benny Hinn le dijo al pastor, estás en peligro porque veo que no lees Biblia. Y le dijo, y háblame de Génesis. Ahí un poquito. Háblame de Éxodo, háblame de Levítico. Benny Hinn con el pastor. Prácticamente Benny Hinn se decepcionó. Regresaron a los Estados Unidos. La esposa de Benny Hinn es amiga de la esposa de ese pastor. No dice qué tiempo pasó, pero pasó un tiempo y la esposa del pastor de la iglesia de 5,000 miembros, llama a la esposa de Benny Hinn para darle la noticia que su esposo había muerto en Nueva York por una sobredosis de droga. No murió de un infarto, no murió de un accidente, murió porque el pastorcito de 5,000 miembros de su iglesia estaba consumiendo a lo mejor cocaína y se murió de una sobredosis. No había estabilidad espiritual. Si tú no lees Biblia, tú estás en peligro también. Porque a ti no te da estabilidad venir a la iglesia. Porque venir a la iglesia puede venir cualquiera. A ti lo que te da estabilidad es conocer la verdad que está en la palabra del Señor. Aleluya. Dáselo fuerte al Señor Jesús. Aleluya. Por eso es que al diablo le conviene que tú seas un ignorante, un hombre que desconoce la palabra de Dios. Estaba leyendo sobre la guerra civil que se desató en los Estados Unidos, el norte contra el sur. De hecho, hubo una serie que se llamaba Norte y Sur. ¿Se acuerdan? ¿Alguien la vio? Y esa fue una guerra que duró 4 años, 1861 a 1865. El presidente de los Estados Unidos era Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln había prometido, escúchame,
Abraham Lincoln había prometido darle libertad a los negros esclavizados por los blancos. Aleluya. Y a los terratenientes y a los blancos del sur no les cayó muy bien la noticia. Y se desató una confederación de 7 estados del sur que se unieron para rebelarse contra el gobierno de los Estados Unidos. Mira qué cosa más tremenda. Esta historia se da en la escuela de los Estados Unidos como una materia obligatoria. Se unieron 4 estados más, 11, y se desató una guerra, escúcheme, que dejó 800,000 muertos. Una cantidad que si tú unes las guerras de Estados Unidos con otros países, no le suman igual. Y Abraham Lincoln, escucha esto, sacó un decreto que los negros esclavos de los estados rebeldes del sur eran libres totalmente. Era un decreto presidencial. Es decir, que si un negro del sur conocía ese decreto, prácticamente se hacía libre, legalmente, por decreto del presidente Abraham Lincoln. Pero los blancos buscaron la manera de que los negros no escucharan ese decreto, porque ellos sabían que si los esclavos negros del sur escuchaban ese decreto, iban a ser libres totalmente de la esclavitud e iban a perder a los agricultores, porque los estados del sur vivían de la agricultura, del algodón, y todos los esclavos negros eran los sembradores y los agricultores. Pero ese decreto del presidente americano le estaba dando la libertad a los negros. Y déjame decirte que este versículo de Colosenses te está hablando hoy de la libertad que Jesucristo alcanzó en la cruz para la iglesia Betel. Aleluya. Una victoria total, hermanos. No una victoria parcial, una victoria de 80%, no, una victoria total. Tú eres libre totalmente de la autoridad de las tinieblas. Por eso es que todo decreto que haya en tu familia, todo decreto de pobreza, si eres un empresario que has buscado surgir y no has podido, puede que haya un decreto en contra tuya. Si eres una mujer que quiere formar una familia pero no has podido. Yo oré por un hombre que no podía tener hijos. Y escucha esto. Le hicieron unos exámenes y el semen de él, donde van los espermatozoides que entran al óvulo de la mujer, y usted sabe de biología primer año, el 99.9% salían muertos, los espermas. Es decir, solo 1% de los espermas en su semen estaban vivos. Es decir, que era una cosa prácticamente imposible que él pudiera tener un hijo o una hija. Y él me enseñó el examen y me mostró esas estadísticas o ese porcentaje de muerte, que había un decreto de muerte sobre él. Y oramos. Y yo dije, Señor, el 1% es suficiente para tener un hijo, porque el que entra es uno, no 500 millones. Ahí está su hija de 16 años en los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque se levantó una oración de anular un decreto de muerte y se desató un decreto de vida, y la vida surgió de la muerte. Yo no sé qué decreto puede haber en tu familia. Yo no sé qué decreto de pobreza, de enfermedades genéticas
El diablo a lo mejor te dice que vas a morir antes de tiempo. Yo me acuerdo que cuando ya estaba en la iglesia ya, cuando cumplí 42 años, hace poquito eso fue. Cuando cumplí 42 años, el diablo me recordó varias veces que mi papá había muerto a los 42 años. Y él me decía, vas a morir como tu padre. Me vino centenares de veces ese pensamiento, ese año. ¿Sabes por qué? Porque Satanás buscaba un decreto legal sobre mi vida, pero se equivocó. Aunque ese pensamiento venía, yo no le prestaba atención. Aunque ese pensamiento de las tinieblas venía una vez a mi mente y varias veces a mi mente, yo no le prestaba atención. Yo más bien decretaba que tenía vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque a Satanás tú le entregas autoridad cuando hablas decretos de muerte. Cuando tú dices que no vas a poder prosperar, cuando tú dices que no vas a poder avanzar, cuando tú dices que no vas a poder dar fruto, cuando tú dices que no vas a avanzar en la vida y no vas a cristalizar tu propósito, tú le estás entregando al diablo un acta. La que Cristo anuló, tú se la tomas a Jesús de sus manos y se la das al diablo dándole autoridad. Por eso es que a veces tú no avanzas. Porque le das decretos de retroceso al diablo para tu vida. Y hoy tú tienes que anular eso. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya. El pecado, las palabras que nosotros pronunciamos, o le dan derecho al diablo o le dan derecho a Dios. Yo siempre he dicho esto. En Efesios me pasó algo un tiempo que el Espíritu Santo me lo aclaró. Yo estaba leyendo la Biblia. Dios mío, ese reloj sí corre rápido. Yo estaba leyendo la Biblia en Efesios 4 y dice el versículo bíblico: airaos. ¿Qué dice después? Pero no pequéis. El 26 es que lo dice. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero lo que me llamó la atención es lo que viene en el 27. Y dice, y no deis lugar al diablo. Y yo le dije al Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver el 27 con el 26? Porque el 26 me está hablando de ira, de enojo. Y el 27 me dice, y no le deis lugar al diablo. Y el Espíritu Santo me dijo que cuando una persona está dominada por la ira, por el enojo, por la rabia, pronuncia palabras de muerte, palabras de pobreza, palabras de violencia, y esas palabras le dan autoridad al diablo. Por eso dice el 27, y no le deis lugar al diablo. No le deis autoridad, no le deis decretos al diablo. Por eso es que en medio de la ira hay personas que han dicho y han hecho locuras. Veía un video esta mañana. Ayer hubo un juego de béisbol entre los Caribes de Oriente y los Tiburones de La Guaira. Y hubo un pelotero de La Guaira que tiró un jonrón. Y se disfrutó el jonrón tirando el bate y mirando el dugout de los Caribes de Oriente. Como aquí estoy yo. Se lo estaba gozando. Asdrúbal Cabrera, que es de los Caribes de Oriente hoy, le dio tanta rabia a eso que el hombre, cruzando por primera, le dio un golpe que lo tiró en el piso. Hermano, yo en más de 40 años viendo béisbol nunca había visto eso. Y se armó la zampablera en ese lugar.
Comencé a leer los comentarios, hermano, todo el mundo contra Asdrúbal Cabrera. Y si tú ves el expediente de Asdrúbal Cabrera, lo que sabe en béisbol, ese hombre tiene un carácter demasiado violento. Cometió una locura que posiblemente le va a costar toda la temporada. Seguramente le va a costar un contrato en las grandes ligas. ¿Por qué? Por un momento de ira. Le molestó tanto que disfrutara el jonrón blanco, firma el muchacho, que se fue a la violencia y le dio un golpe. Véalo por internet hoy. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la ira no supo manejarla. Y a veces hay personas en medio de la rabia, matrimonios, personas, líderes, que no miden lo que dice y sueltan una palabra negativa, una palabra de muerte, una palabra de esterilidad, que el diablo la toma como un decreto en contra tuya. Y por eso a lo mejor tú no has avanzado, porque hay decretos gravitando en el mundo espiritual que han detenido tu progreso. Me quedé solo aquí. Nadie dice nada, ni un amén, ni un ay. O está comiendo la palabra. Véalo otra vez hoy en YouTube. Y así ha pasado. Cristianos, oído, cristianos. Los mundanos, por supuesto, cargan un decreto de muerte encima. Pero un cristiano, véase David, cuando pecó con Betsabé, era el tiempo en que los reyes estaban en la guerra, comienza el versículo, el capítulo. Y David estaba en el palacio y era el tiempo en que los reyes estaban en la guerra. Primer error de David, se salió del propósito de Dios. Su primer error, vio una mujer bañándose, desnuda por supuesto, porque nadie se baña con ropa, al menos que sea carnaval. David la codició, la mandó a buscar, supo que era casada con Urías, un soldado de su ejército, uno de los 30 valientes de David. Adulteró, salió embarazada Betsabé, mandó a matar a Urías. David toma a Betsabé para el harén del palacio. No se arrepintió, no reconoció su pecado de asesinato, de muerte, de adulterio. Dios manda al profeta Natán, segunda de Samuel capítulo 12. Natán llega al palacio, confronta a David y Natán dice algo. Dios mío, qué decreto. Ay, te lo voy a leer literalmente para que no se me escape nada. Segunda de Samuel capítulo 12, creo yo que está eso. Yo hablando con tanta autoridad y no sé si es verdad que está ahí. Está ahí, ¿verdad? Ajá, ya está. Dice, escúchalo, el decreto de Dios contra David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Wow. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Dios soltó un decreto de muerte contra la casa de David. Y ese decreto comenzó a gravitar sobre la familia de David. Porque el hijo mayor de David, Amnón, violó a su propia hermana Tamar por el decreto que estaba encima. Porque Absalón mató a Amnón después por el decreto que había. Porque uno de los valientes de David mató con unos dardos a Absalón por el decreto que había allí. ¿Por qué Adonías lo mata a otro hijo de David? Por el decreto. Cuando hay un decreto sobre una persona, sobre una familia, todo eso ocurre. Pero la buena noticia en esta hora
es que el acta de decreto que había en contra de la iglesia Betel, Jesús la tomó y la clavó en la cruz del Calvario, triunfando sobre el diablo, los principados, las potestades, y los exhibió públicamente. Dáselo fuerte a Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿No está bueno hoy? Decretos. Pobre David, hermano. Y David dijo, por un momento de placer. Tenga cuidado por esos momentos de placer, ¿oyó? Esas mujeres que se insinúan, le pican el ojo, le enseñan un muslo, tú sabes, ¿no? No de pollo. Buscando que usted se resbale. Entonces, cuando tú comienzas a cuidarte espiritualmente, al diablo eso le molesta. Porque Satanás lo que anda buscando son decretos. Porque el rey mandó buscar a Balaán para que Balaán se levantara y diera un decreto de maldición sobre Israel. Porque el rey sabía el poder de un decreto. Si la gente entendiera esto con claridad. Y yo declaro espíritu de revelación sobre tu vida, hermano, para que se te revele esto, el poder de un decreto. El centurión le dijo a Jesús, no vayas a mi casa, solamente suelta un decreto de sanidad sobre mi siervo. Hoy te digo en esta hora, solamente suelta un decreto de vida. Suelta un decreto de prosperidad. Suelta un decreto que los años que vienen serán los mejores años para tu vida. Suelta un decreto que la enfermedad se paraliza y desaparece. Suelta un decreto que todo lo malo que el diablo ha hecho sobre tu casa llega hasta hoy, porque hoy se anula ese decreto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dáselo fuerte a Jesús. Aleluya. Con tus palabras negativas le das legalidad al enemigo para actuar en contra tuya. Mire, los decretos son tan poderosos que cuando Amán, ¿te acuerdas de Amán? El enemigo número uno de Mardoqueo y los judíos en el libro de Esther. ¿Qué buscó Amán para desaparecer al pueblo judío de las tierras del rey Asuero? Un decreto. Amán leyó la historia de Israel para documentarse y llegó, le dijo al rey Asuero, sobre nosotros, nuestras provincias que tú lideras, hay un pueblo rebelde, el pueblo de los judíos. Si esa gente crece, esa gente dejará de servirte. Esa gente dejará de pagar impuestos. Y le armó un cuento chino, hermano. Y le dijo a Asuero, vamos a exterminar ese pueblo rebelde. Escribe un decreto y lo sellamos con el anillo. Porque el anillo era símbolo de autoridad. Y cuando un rey sellaba un documento con el anillo, eso era un decreto que estaba firmando. Y el rey Asuero firmó, selló con su anillo ese decreto. Y salieron las cartas para todas las 127 provincias del rey Asuero, el reino de Medos Persa. Y comenzaron las cartas, salieron los caballos. No había Telegram, no había WhatsApp, no había Gmail. Ahí habían solamente documentos que tenían que llevarse con caballo a todas esas naciones del imperio Medo-Persa. Imagínate lo costoso de eso. Mardoqueo, aleluya, tomó una copia del decreto y llamó a su prima Esther. Alú. No era su hija, era la hija de su primo, creo.
Y le dijo Esther, ya era la reina Esther, y le dijo: mira la copia, mira el decreto, y no creas que te vas a escapar de este decreto, porque tú eres judía. Tú eres judía. Es más, Mardoqueo le cambió el nombre y le puso Esther, porque Esther es un nombre medo-persa. Adasa creo que se llamaba, que es un nombre judío. Y le cambió el nombre estratégicamente, manera lo inteligente que era Mardoqueo. Y le dijo: y no creas tú que aunque eres la reina te vas a escapar de este decreto. Cuando sepan que tú eres judía, este decreto te va a matar. Es el poder de un decreto. No, a mí no me va a matar porque soy la reina, aunque seas reina, aunque seas pastor. Ese pastor que murió de una sobredosis de droga tenía un decreto encima. ¿Por qué? Porque no leía Biblia. Es decir, que esos 5,000 miembros que tenía su iglesia en Orlando, Florida, ahí no había estabilidad espiritual. A veces uno puede dejarse llevar por los números o por las multitudes, y entre esas multitudes son pocos los que están estables espiritualmente. ¿Aló? Yo siempre he contado, en la antigua Unión Soviética habían 25 cristianos adorando a Dios clandestinamente, metidos por allá escondidos, adorando a Dios. Aleluya. Y entraron 2 soldados, tumbaron la puerta con sus fusiles. Y cuando los 25 hermanos vieron a los 2 soldados llenos de ametralladoras y de fusiles y de pistolas, estamos listos, dijeron. Y los soldados dijeron: se quedan aquí los verdaderos cristianos, y los que no son se me van. De los 25 quedaron 3, se fueron 22. Y llegaron los soldados. Cuando se fueron los 22 corriendo y asustados, se quedaron los 3 cristianos dispuestos a ser muertos por la causa de Cristo. Los soldados pusieron sus fusiles, sus pistolas en la mesa y le dijeron a los 3 hermanos: ahora sí, adoremos al Señor. Y los 3: ya va. No se emocione tanto, ya va. Y los hermanos le dijeron a los soldados: ¿cómo así? ¿Ustedes son cristianos? Sí. ¿Y por qué hicieron eso? Le dijeron: porque queríamos saber quiénes eran los verdaderos cristianos. Dime si aquí entra la Guardia Nacional. ¿Aló? ¿Tú eres cristiano? No. Yo vendo empanadas y vine a vender empanadas. Ya me voy, ya me iba. Ya las vendí todas. El decreto del rey Asuero también aplicaba sobre la reina Esther. Pero ellos buscaron la manera. Asuero atendía solo a aquellos que tenían citas. Esther no tenía citas en meses, aunque era la reina. Y ella dijo: me voy a arriesgar. Voy a presentarme ante el rey aunque no tengo cita. Si me cede el cetro, es señal de que me acepta la cita. Y le contó que había un enemigo dentro, aleluya, de su reinado que quería la muerte de ellos. Y el rey Asuero: ¿quién es ese? Le contó que era Amán. Y el hombre le dijo, después que mataron a Amán, para hacerle corto el cuento, le dijo: rey, tienes que anular ese decreto. ¿Sabe qué le dijo el rey Asuero? Es imposible anular ese decreto, porque en el imperio, en las leyes medo-persas, un decreto no se puede anular. Y ya las cartas salieron en caballos, jinetes, esparciéndolas por todas las provincias del rey Asuero. ¿Y qué hacemos entonces? Vamos a escribir otro decreto, que el pueblo judío pueda defenderse. Aleluya. Pero eso no ocurre hoy tampoco. O eso ocurrió porque no había muerto Cristo. Hoy tú tienes garantía de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario.
Oído, y ese decreto está por encima de cualquier decreto satánico que esté en tu vida, que esté en tu familia, porque ese decreto fue firmado por el poder de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Dáselo fuerte, da un grito de júbilo. Aleluya. ¿Cuáles son algunos pasos para revocar decretos? 1. Descubre cuál es ese decreto que está en contra tuya. Descubre. Hay un decreto a lo mejor que no te deja avanzar. Hay un decreto que no te deja avanzar como líder, que no te deja avanzar como empresario, que no te deja avanzar como familia. Hay un decreto de esterilidad, de no dar frutos. Por eso es que no has avanzado a lo mejor en el liderazgo, en tu familia. Hay decretos que no te dejan avanzar. Tienes que saber cuál es ese decreto. Yo no lo voy a hacer por ti, tú lo vas a hacer. El Espíritu Santo te lo va a revelar a lo mejor. 2, tienes que pedir perdón. 3, tienes que arrepentirte. Como Nehemías, que pidió perdón y se arrepintió en el capítulo 1 de su libro por los pecados de sus ancestros, de sus padres. Y por eso Dios le dio la gracia para que el rey Artajerjes lo mandara a reconstruir los muros de Jerusalén. Y 4, tienes que decretar con palabras la orden de revocar y de anular esos decretos. Tienes que hablarlos. No solamente conocerlo, pedir perdón y arrepentirte, sino también revocarlo. Basado en lo que leímos al principio, de que Cristo tomó el acta de los decretos que eran en contra tuya. Mira, yo pensaba en esto. Voy a invitar a los adoradores que vayan a pasar, por favor. Yo pensaba en esto. Y hay cristianos tan raros. Aló. Hay cristianos tan raros que aún sabiendo esto, no hacen nada. ¿Y para qué oyen esto? No salga usted de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Y después no hace nada. De eso no sirve para nada. Usted tiene que levantarse. Tiene que revocar. Si es posible, escriba un documento a mano, o en lapicero, o en computadora, imprímalo. Y con su esposo, su esposa, léalo en voz alta. Y algo que diga: Padre, en el nombre de Jesús, leo este decreto al mundo del Espíritu. Los ángeles lo escucharán. Los demonios lo escucharán. Satanás, tú escucharás esta palabra también. Y empieza a leerlo en voz alta. Va a haber algo en el mundo del Espíritu que se va a mover a su favor. Aleluya. Tenía otras cosas que decirle, pero se me acabó el tiempo. Si usted lo hace, hermano, le aseguro que su vida no será la misma. Póngase en pie.